Dicen que en estas tierras de Castilla no se juega con la finca de otro hombre. La gente de por aquí lo entiende mejor que los 10 mandamientos. Pero Carmen Vargas no lo entendió. Y la justicia ese año llegó a 30 kilómetros por hora. Cuernos por delante. He vivido en este pedazo de tierra toda mi vida. La finca Navarro ha estado aquí desde 1923. Mucho antes de que Verdeprado fuera siquiera un pueblo. Antes de que estas casas brotaran donde antes crecían las espigas. Mi abuelo solía decir, la tierra lleva la cuenta. Hijo. Nunca entendí del todo lo que significaba. No hasta el verano del 24. Cuando mi paciencia finalmente se topó con 4 ruedas. Cada mañana veía el sol subir sobre aquella sierra oriental. La luz arrastrándose por las espigas como una marea dorada. Hay una paz en eso. Del tipo que solo un hombre que ha visto demasiada burocracia puede apreciar. Verás. No siempre fui granjero. Trabajaba en la Dirección General del Catastro. 25 años midiendo lindes. Redactando informes y escuchando a la gente discutir por vallas que nunca habían tocado con sus propias manos. Cuando me jubilé, pensé que había dejado las peleas atrás. Resultó que las peleas me siguieron a casa. Su nombre era Carmen Vargas. Cuarentona. Gafas de sol de marca. Voz estridente. El tipo de persona que nunca conoció un límite que no quisiera redibujar. Se mudó a la nueva urbanización El Prado que lindaba con mi campo este. Casa grande de ladrillo visto. Buzón de piedra falsa. Placa de presidenta de la comunidad de propietarios en el pecho como una estrella de sheriff. La primera vez que la vi. Iba montada en un cuatriciclo rojo brillante. Zumbando como un mosquito. Justo a través de mi trigo. Estaba arreglando la línea de riego cuando lo oí. Ese sonido que hace que cada nervio de tu columna se ponga de pie. Luego vino el polvo. Luego ella. Destrozo en medio del cultivo como si dirigiera un desfile. Levanté la mano y grité, señora. Eso es propiedad privada. Redujo la velocidad. Giró el cuatriciclo de lado y sonrió. Esto es espacio comunitario. Dijo. No eres dueño de todo esto. ¿Verdad? Me sequé el sudor de la frente. Señora. Este campo ha estado en mi familia desde antes de que su urbanización tuviera alcantarillado. Se rió. Aceleró el motor y dijo, entonces supongo que es hora de modernizar. Y así. Giró las ruedas y abrió otro surco en el trigo. Su risa cortando el viento como vidrio roto. Me quedé allí. Manos en las caderas. Sintiendo ese viejo dolor en la mandíbula. El que viene cuando intentas no decir lo que realmente quieres. He visto cosas peores. He estado en zonas inundadas. Cicatrices de incendios y juzgados llenos de gente discutiendo por 1 centímetro de tierra. Pero hay algo en ver a alguien conducir a través de tu cosecha que golpea más profundo que cualquier demanda. Fernando debió sentirlo también. Mi toro. Estaba de pie junto al establo. Cola moviéndose. Ojos fijos en aquel cuatriciclo rojo. Soltó un gruñido bajo y profundo. Más advertencia que sonido. Carmen lo miró. Puso los ojos en blanco y gritó, controla a tu mascota. Luego aceleró. Levantando tierra al marcharse. Fernando resopló. Pateó el suelo una vez. Pero levanté la mano. Todavía no. Chico. Le dije. Todavía no. Cuando el polvo se asentó. Caminé por el sendero que había abierto. El trigo estaba aplastado. Tallos doblados y rotos. La tierra abierta como una herida. Me arrodillé. Pasé los dedos por ella y murmuré, la tierra no olvida. No te preocupes. Nosotros recordaremos. Así empezó. No con una escopeta. No con fuego.
Solo una mujer que pensó que podía convertir la historia en un atajo. Y yo. Un hombre que creía que la jubilación significaba paz. No sabía entonces que aquella única huella de rueda en mi campo era la primera línea de una guerra. Porque aquí. Cuando cruzas la valla equivocada. La tierra no perdona. Responde. 2 días después del incidente del cuatriciclo encontré un sobre blanco pegado a mi cancela. Cabecera oficial. Logo dorado en relieve que decía, Comunidad de Propietarios Urbanización El Prado, y debajo, acta de infracción. Mi finca llevaba allí desde antes de que El Prado tuviera siquiera una señal de calle. Así que ya sabía que algo olía mal. Aún así. Lo abrí con cuidado. Como abría antes las bolsas de pruebas. Altura de valla supera estándares comunitarios. Ganado visible desde vía pública. Cartel de propiedad no conforme con el código vecinal. Todo pulcro y mecanografiado al final. Firmado por Carmen Vargas. Presidenta. Lo leí 2 veces y luego me reí. Esa risa que sale de debajo de las costillas. Donde la incredulidad y la rabia comparten asiento. A la mañana siguiente. Otro sobre. Y otro. Al final de la semana tenía 3 infracciones. 2 advertencias y un aviso final amenazando con escalada administrativa. Era una obra de ficción escrita como orden ministerial. Sellada como autoridad y construida enteramente sobre aire. Pero Carmen no era tonta. Había sido abogada inmobiliaria en Madrid y sabía hablar el idioma del derecho para intimidar. Lo que no sabía era que yo había redactado esas mismas leyes que ella intentaba retorcer. Así que en vez de llamarla, conduje al registro de la propiedad del pueblo. 3 horas. Un café malo y 2 pisos de microfilmes después. Tenía la respuesta. La comunidad de propietarios El Prado había sido disuelta en 2015. Ni re-registro. Ni nueva escritura. Ni autoridad legal. Cuando llegué a casa, doña Elena Pérez me esperaba junto al buzón. 78 años. Afilada como una navaja y llevaba la cuenta de este pueblo más tiempo que cualquier oficina oficial. Me entregó una carpeta envuelta en cordel. Pensé que querrías ver lo que ha estado haciendo. Dijo. Trabajé de secretaria jurídica. Los viejos hábitos no mueren. Dentro había copias de cartas. Multas falsas. Subidas de cuotas. Incluso cheques de vecinos a un supuesto Fondo Comunitario El Prado. Todos endosados por Carmen Vargas. ¿Por qué no se lo has enseñado a la Guardia Civil? Pregunté. Elena sonrió. Una sonrisa tranquila y sabia. ¿Lo hice? Es su primo. Eso me lo dijo todo. Pasé la siguiente semana convirtiendo mi oficina del establo en puesto de mando. Coloqué cámaras a lo largo del lindero. Etiqueté cada carta. Cada sobre. Empecé a dibujar mapas, límites de la supuesta comunidad. Líneas de zonificación. Planos catastrales. Igual que antes trazaba rutas de furtivismo en el oeste. Mientras tanto, Carmen escaló. Su nuevo truco, patrullas de seguridad. Contrató a un grupo llamado Tricas Vigilancia Privada. Contratistas vestidos con uniformes grises a juego. Conduciendo todoterrenos con pegatinas falsas. Aparcaban al final de mi camino de entrada. Tomaban fotos. Fingían vigilar el cumplimiento. Uno incluso me agitó una carpeta. Revisión rutinaria del perímetro. Señor. Directiva comunitaria. Lo miré y dije, hijo. Si esa placa no viene del ayuntamiento. Es solo una pegatina. No respondió. Solo volvió a su coche y se fue. Esa noche revisé las grabaciones. Sus vehículos seguían dando vueltas después del anochecer. Lentos. Deliberados. Ya no se trataba de valores inmobiliarios. Era presión.
Guerra psicológica. Estilo comunidad de propietarios. Pero no mordí. En cambio, lo anoté todo, fechas, horas, matrículas. Porque la gente como Carmen Vargas cuenta con la emoción. Con que la gente estalle demasiado pronto. Yo había hecho carrera esperando a gente como ella. Aún así, una parte de mí se preguntaba hasta dónde llegaría. ¿Arriesgaría exposición legal? ¿Violencia? Y entonces recordé a Fernando de pie junto al establo aquel primer día, mirando fijamente su cuatriciclo. Miré el campo por la ventana. El trigo había empezado a recuperarse. Suaves olas verdes contra el sol del atardecer. Pero las cicatrices seguían allí. Las líneas que había cortado. Los surcos que se negaban a desaparecer. Me serví un café. Me senté en la mesa de la cocina y saqué de nuevo su primera carta de infracción. En la parte superior. En negrita, División de Supervisión Comunitaria. Sonreí. Ese departamento ni siquiera existía. Papel y poder. Murmuré. Eso es todo lo que tiene. Y tras una larga pausa, y eligió al hombre equivocado para probarlo. A mediados de junio. Verdeprado ya no parecía un pueblo. Parecía un asedio. El pequeño imperio de Carmen había sacado dientes. Sus patrullas comunitarias empezaron a aparcar en las esquinas. Anotando matrículas. Paseando con carpetas en las que nunca escribían nada. Imprimió un boletín mensual. 4 páginas de medias verdades y calumnias disfrazadas de actualizaciones públicas. Un número tenía mi nombre en portada: granjero viola normas de la comunidad. Se niega a cooperar. Debajo. Una foto de mi valla tomada quién sabe desde dónde. El pie decía: recinto de ganado no registrado y estructuras inseguras en revisión. Los vecinos empezaron a mirarme diferente. Algunos saludaban menos. Algunos cruzaban la calle. Unos pocos incluso preguntaban: Javier, ¿estás seguro de que puedes tener ese toro? Fernando no se inmutaba. Seguía masticando heno. Mirando el horizonte como esperando algo digno de embestir. Intenté ignorarlo. Seguir arreglando vallas. Cuidando el riego. Archivando informes en silencio. Pero cada mañana encontraba algo nuevo: una estaca marcadora junto al lindero. Una huella extraña en la tierra blanda. Un objetivo de cámara brillando desde la carretera. Carmen jugaba a largo plazo. Aislar. Humillar. Controlar. Así funcionan estas comunidades falsas. Te ahogan con papeleo hasta que te rindes o vendes. Una tarde entré en la tienda de piensos de don Benito en el pueblo. El viejo Benito detrás del mostrador parecía incómodo. Dijo: Javier. Me llamó alguien. Dicen que estás bajo investigación de urbanismo. Me pidieron que retenga los pedidos grandes. Asentí despacio. Déjame adivinar, Carmen Vargas. Suspiró. Sí. Dice que actúa bajo autoridad municipal. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cruzado la línea de molestia a amenaza. Ya no se trataba de lindes. Se trataba de reputación. Palanca y dinero. Pasé las siguientes noches armando el rompecabezas. Tricast no era una empresa de seguridad cualquiera. Encontré sus inscripciones enterradas en bases de datos autonómicas. No estaban autorizados para vigilancia residencial. Su categoría era adquisición de activos y operaciones de cumplimiento. Traducción, recuperación de propiedades. Se especializaban en forzar a propietarios en apuros a vender. Ahí encajó todo. Carmen no solo dirigía una comunidad falsa. Alimentaba la cadena de suministro de tierras para un gran promotor. El Grupo Inmobiliario Horizonte. Sus multas, amenazas y patrullas eran parte de un sistema de presión. Bajar valores. Asustar a la gente.
Comprar barato. Construir caro. Lo había visto antes en tierras públicas de Extremadura. En suelos comunales de Andalucía. Pero nunca pensé que lo vería aquí. Donde las cenizas de mi padre alimentaban el trigo. Al día siguiente conduje por la urbanización. La mitad de las casas tenían carteles de "Se vende". Mismo estilo. Mismo logo, Horizonte Inmobiliaria. Y todos aquellos carteles habían aparecido en los últimos 30 días. ¿Coincidencia? Ni hablar. Esa noche coloqué de nuevo las cámaras. Esta vez con alertas de movimiento sincronizadas al móvil. A medianoche recibí el primer aviso. Faros moviéndose lentos. Circulando cerca del lindero este. No era patrulla. Ni siquiera vecino. Acerqué la imagen. 2 hombres con chalecos tácticos y el logo de Tricas descargando algo junto a la zanja. Un poste de acero. Un carrete de cadena. Estaban montando algo. Grité a través del patio. Mi voz cortando el silencio. Chicos. ¿Pensáis terminar eso de día o solo trabajáis de noche? Se quedaron helados. Uno se giró. Linterna apuntando directo a mi arbusto. Solo instalando perímetro. Dijo. Por seguridad. Di un paso adelante. ¿Mi seguridad o la vuestra? No contestaron. Solo subieron a su furgoneta y se fueron. A la mañana siguiente encontré un cartel atornillado al poste que habían dejado. Letras blancas. Fondo negro, propiedad bajo revisión comunitaria. Intrusos sujetos a multas de la comunidad. Me quedé allí un buen rato. Dejando que las palabras calaran. Un gobierno falso. Una policía falsa y ahora una jurisdicción falsa. El asedio no venía. Ya había empezado. Volví a casa. Me serví un café negro y abrí mi viejo cuaderno de campo de los tiempos del catastro. En la parte superior de una página en blanco escribí 5 palabras en mayúsculas: documentar todo. Nunca reaccionar primero. Luego miré por la ventana a Fernando de pie como estatua en la niebla matutina y dije en voz baja: van a desear haber elegido otra finca. En julio el aire mismo parecía mezquino. Seco. Tenso. Como si todo el pueblo contuviera la respiración esperando que alguien estallara. Carmen Vargas había convertido Verde Prado en su escenario. Cada semana enviaba sus informes de cumplimiento comunitario. Boletines a todo color pulidos acusándome de poner en peligro los valores inmobiliarios y acosar a miembros de la Junta. Incluso los metía ella misma en los buzones. Como octavillas de una dictadura que nadie pidió. Luego llegó la denuncia de urbanismo. Un hombre en una furgoneta del ayuntamiento apareció una mañana. Carpeta. Chaleco. Sello oficial. Tengo una denuncia por recintos de ganado no autorizados y valla peligrosa. Dijo sin mirarme a los ojos. Señalé la placa municipal en mi cancela. Esa lleva aprobada desde 1979. ¿Quieres ver la documentación? Suspiró. Mira. Don Javier. Extraoficialmente. Alguien llama todos los días. Dice que su propiedad viola las ordenanzas de la urbanización. Crucé los brazos. ¿Te refieres a las ordenanzas de una comunidad disuelta? Me miró cansado. Sí. Ese es el problema. No hay comunidad activa registrada. Pero hace tanto ruido que mi jefe me dijo que viniera solo para que se calle. Hizo una inspección rápida. Sacó unas fotos y sacudió la cabeza. Estás limpio. Pero yo guardaría los papeles a mano. Gente como ella no para hasta que alguien la para. Cuando se fue, me quedé junto a la valla un buen rato. El trigo se mecía suave con el viento. Pero no podía quitarme la sensación de que estaba de pie en un campo de batalla que nadie más veía. Esa tarde doña Elena pasó por casa. Trajo una tarta.
Como hacen las aliadas de pueblo cuando en realidad traen información. Hay rumores. Dijo. Carmen ha estado organizando reuniones privadas de la comunidad. Solo con invitación. Algunos de los nuevos vecinos creen que es legítima. Dejé la tarta en la encimera. Está intentando consolidar poder. Elena asintió. Y planea algo para la semana que viene, una asamblea de ejecución comunitaria. Levanté una ceja. ¿Contra quién? Contra ti. Dijo simplemente. Me reí una vez. Seco y sin humor. Bueno. Una forma de despejar mi agenda. Pero cuando se fue. La risa murió rápido. Sabía cómo funcionaba esto. Quería que me enfadara. Que fuera imprudente. Quería que entrara en aquella asamblea a la defensiva y gritando para poder pintarme como el problema. Esa noche abrí el establo y me senté en la luz tenue. Mirando los viejos mapas clavados en la pared. Había marcado cada carta falsa. Cada ruta de patrulla. Cada incidente que ella había montado. Al lado. Pegué un nuevo encabezado, cadena de custodia de pruebas. Mis manos estaban firmes. Pero mi estómago no. Ya no se trataba solo de mi finca. Había asustado a 3 familias para que vendieran. Horizonte Inmobiliaria había comprado los 3 solares. Y el remate, las furgonetas de Trica hasta ahora aparcaban en aquellos caminos vacíos como buitres esperando el siguiente cadáver. Al día siguiente recibí mi primera amenaza directa. No de ella. Sino de la Oficina Regional de Operaciones de Tricast. Era una carta impresa deslizada bajo mi puerta. Aviso de incumplimiento. De conformidad con el artículo 12A del Estatuto Comunitario del Prado. La violación continuada conllevará la pérdida de servidumbres y restricciones de acceso. Al pie. La firma decía, Director de Operaciones C. Merino. No había artículo 12A. No había estatuto. Y desde luego no había cláusula de pérdida en la ley municipal. Fui directo a la comandancia de la Guardia Civil con la carta en la mano. El sargento Ramírez la leyó. Frunció el ceño y suspiró. Voy a ser sincero. Javier. Nos han dicho que nos mantengamos neutrales en disputas civiles. Carmen tiene oído del alcalde. Neutral. Dije. Está montando un chanchullo en una urbanización y contratando mercenarios para ejecutarlo. Bajó la voz. Lo sabemos. Pero hasta que alguien resulte herido o presente denuncia penal. Tenemos las manos atadas. Fue el momento en que algo dentro de mí hizo clic. Una resolución fría y silenciosa. Porque había visto este patrón antes. Casos del catastro donde la corrupción se escondía detrás de la normativa. Donde los depredadores llevaban títulos en vez de máscaras. Si la ley no podía actuar todavía, yo haría que actuara. Esa noche volví a caminar el lindero. El aire estaba espeso. Húmedo. Relámpagos parpadeando lejos sobre la sierra. En la distancia. Un par de faros al ralentí. Demasiado quietos para ser de paso. Seguí andando. Lento y firme. Hasta que Fernando entró en mi campo de visión. Estaba en medio del pasto. Músculos tensos. Ojos clavados en aquellas luces. No se movió. Solo exhaló profundo y lento. Como si la tierra misma esperara permiso. Susurré, todavía no. Chico. Pero pronto. Y por primera vez aquel verano no estaba solo enfadado. Estaba preparado. El folleto apareció en todos los buzones aquella semana. Asamblea de Ejecución Comunitaria. 18 de julio. Centro Cívico de Verde Prado. Debajo. En negrita, asistencia obligatoria para todos los residentes. Parecía oficial. El tipo de diseño que hace que la gente obedezca antes de pensar.
Carmen conocía bien ese truco. Llegué temprano. No porque quisiera, sino porque sabía que retorcería lo que pasara en aquella sala si no lo hacía. El centro olía a cera de suelo y café rancio. Sillas plegables en filas. Proyector zumbando. Y en la mesa delantera Carmen Vargas. Vestida como política en mitin electoral. A su lado 3 hombres con uniformes grises de tricas. Brazos cruzados. Su presencia no era sutil. Ese era el punto. Doña Elena se sentó cerca del fondo. Libreta en mano. Labios apretados. Me dio un asentimiento que decía, tranquilo. Javier. No caigas en su cebo. A las 7 en punto Carmen aplaudió. Buenas noches a todos. Como presidenta de la Comunidad de Propietarios de Urbanización El Prado, declaro abierta esta asamblea. Murmullos llenaron la sala. No todos estaban seguros de que tuviera ese título. Pero nadie quería desafiarla todavía. Pulsó el proyector. Una foto de mi finca llenó la pantalla. La valla. El establo. Los campos de trigo detrás. Primer punto. Dijo dulcemente. Es el incumplimiento reiterado del señor Javier Navarro, que continúa violando las normas comunitarias establecidas. Levanté una ceja. ¿Establecidas por quién? Me ignoró. A pesar de múltiples avisos. El señor Navarro se ha negado a bajar su valla perimetral, registrar su ganado o pagar las cuotas de mantenimiento comunitario. Eso generó susurros. Algunos vecinos parecían incómodos. Algunos creían realmente sus tonterías. Otros simplemente no querían problemas. Esperé hasta que pasó a la siguiente diapositiva. Una foto granulada de Fernando detrás de la valla. Carmen señaló dramáticamente. Este animal ha sido observado comportándose agresivamente. Tenemos denuncias. Me levanté. ¿De las mismas personas a las que pagas para conducir en coches patrulla falsos? La sala se quedó en silencio. Carmen se giró, sonriendo esa sonrisa fina y arrogante que la hacía parecer más serpiente que humana. Señor Navarro. Tendrá su turno para hablar. Siéntese. Por favor. No lo hice. En cambio caminé al frente. Dejé un archivador en la mesa y dije, vamos a simplificarlo. Lo abrí. Dentro estaban copias de cada carta que había enviado. Todas selladas. Fechadas. Catalogadas. Luego vino el golpe maestro, un certificado del registro mercantil. ¿Esto? Dije tocando la página. Es el registro oficial de la Comunidad de Propietarios Urbanización El Prado. Según la ley. Fue disuelta en marzo de 2015. No ha habido renovación legal desde entonces. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Carmen flaqueó medio segundo. Luego se recuperó. Eso es incorrecto. Nos reconstituimos bajo el Estatuto Comunitario de 2022. Asentí. ¿Te refieres a esto? Saqué otro papel. Uno de sus estatutos falsos con su nombre como directora en funciones. Curioso detalle, el registro nunca recibió esta presentación. Usaste una plantilla de una empresa de jardinería de Toledo. Risotadas salieron del fondo. La mandíbula de Carmen se tensó. Señor Navarro. Estas interrupciones no son apropiadas. La corté. Tampoco lo es el fraude. Señora. Cerró de golpe su carpeta. ¿Seguridad? Los hombres de Tricast se irguieron. Avanzando. Antes de que pudieran moverse. Levanté una placa laminada. Vieja, pero aún válida según Código Federal. Dirección General del Catastro. Sé exactamente lo que dicen vuestros contratos y lo que no. Tricast no está autorizada para vigilancia residencial ni cobro civil.
Si ponéis un pie en mi tierra otra vez, responderéis ante la comunidad autónoma. El jefe de seguridad dudó. Carmen siseó, ignoradlo. Pero no lo hicieron. Retrocedieron. Doña Elena se levantó del fondo. Puedo confirmarlo, dijo, levantando sus notas. Trabajé bajo Carmen cuando empezó a imprimir esas cartas de infracción. Ninguna tenía aprobación municipal. Entonces otra voz. David Vargas. El marido de Carmen. Se levantó cerca del pasillo. Ella me dijo que era legal. Dijo en voz baja. Me dijo que la comunidad era real. Pero encontré sus extractos bancarios. Los pagos van a una cuenta privada a su nombre. Carmen se quedó helada. Debbie. Siguió hablando. Voz temblorosa pero clara. Usó la comunidad para canalizar pagos de propiedades. Horizonte Inmobiliaria le pagaba comisiones. Les dijo que podía hacer que toda esta calle vendiera. La sala estalló. La gente se levantó gritando. Algunos enfadados. Algunos confusos. Algunos solo asustados. Carmen intentó gritar por encima del ruido. Esto es difamación. Está mintiendo. Pero sus guardias ya se iban y su marido ya caminaba hacia la puerta. La miré. Aquella armadura suburbana perfecta resquebrajándose por primera vez. Papel y poder. Dije en voz baja. Eso era todo lo que tenías. Luego más fuerte para que todos oyeran, la autoridad de Carmen Vargas termina esta noche. La sala aplaudió. Algunos rieron. Algunos lloraron. Carmen recogió sus papeles. Salió como un vendaval con tacones repiqueteando como disparos. Al pasar junto a mí susurró, ¿crees que esto ha terminado? Me acerqué. No. Señor. Creo que esto es solo la parte en la que se te acaba el papel. Mientras salía de la sala me di cuenta de algo. La batalla pública quizás se había ganado. Pero la verdadera tormenta seguía ahí fuera porque gente como Carmen no desaparece. Solo cambia de forma. Y esa noche, de pie junto al campo, juraría que sentí cambiar el viento. A la mañana siguiente el cielo tenía ese color extraño. Demasiado brillante. Demasiado calmado. Como si no hubiera decidido si ser verano o tormenta. Era el tipo de silencio que pone nerviosos a los viejos. La asamblea había acabado con el reinado de Carmen. Pero no con su alcance. Al mediodía su casa estaba vacía. Cortinas echadas. Buzón lleno. Persianas medio cerradas. Se había ido. Pero su desastre no. En 48 horas apareció un todoterreno negro en el extremo este de Verde Prado. ¿Sin matrícula? Cristales tintados. Aparcado donde la carretera se junta con la línea del trigo. El mismo sitio donde antes se paraban las furgonetas de Tricas. No me molesté en salir. Había aprendido hace tiempo, cuando alguien quiere que lo notes, no le des la satisfacción. En cambio coloqué una cámara de sendero. Silenciosa. Escondida. Infrarroja. Esa noche llegó la grabación. 2 hombres. Guantes tácticos. Cargando cajas en el garaje de Carmen. Ella se había ido. Pero alguien más se había mudado. Al final de la semana los carteles empezaron a cambiar. Los viejos avisos de comunidad desaparecieron. Sustituidos por nuevos, gestión de propiedades. Grupo Inmobiliario Horizonte. Llegó una carta nueva a mi buzón. Ya no amenazaba multas. Ofrecía comprar. Estimado señor Navarro. Entendemos que su propiedad ha sufrido conflictos continuos y pérdidas económicas. El Grupo Inmobiliario Horizonte desea extenderle una oferta de compra a precio de mercado justo. C. Merino. Director Regional.
El mismo nombre de la carta de Tricast. Mismas iniciales. Misma fuente. Mismo juego. Solo que ahora no fingían ser comunidad. Se mudaban como la siguiente fase. La versión corporativa de buitres picoteando lo que quedaba. Cogí la carta. La doblé una vez y la tiré a la estufa de leña, dejándola convertirse en ceniza negra. Al final de ese mes empezaron a romperse cosas que no deberían romperse. Los cables de la bomba de riego cortados limpios. Una manguera de combustible del tractor aflojada. Los postes de las cámaras derribados uno a uno. No era al azar. Era presión. Más silenciosa. Más ruin. Doña Elena me llamó una tarde. ¿Has visto lo que están haciendo en la calle de los Olmos? Conduje allí a la mañana siguiente. Todos los carteles de "Se vende" llevaban el mismo logo, la H plateada de horizonte. Y cada casa vacía tenía una valla nueva. Misma altura. Mismos paneles grises. No protegían. Deberían. Fue entonces cuando lo vi. El hombre del todoterreno negro. Cuarentón. Corte de pelo impecable. Gafas de aviador. Se apoyaba en el coche, sonriendo como si fuéramos viejos amigos. Señor Navarro, dijo. Voz suave como aceite. Me llamo Merino. Represento al Grupo Inmobiliario Horizonte. Extendió la mano. No la tomé. Sonrió con suficiencia. Ha pasado por bastante. Corrupción de comunidad. Acoso. Año duro. Puedo hacer que desaparezca todo. Le compramos. Precio de mercado completo más indemnización por traslado. Lo miré fijamente. También envía gente a cortarme la bomba. ¿O eso entraba en el paquete de traslado? Su sonrisa se afinó. Ha vivido lo suficiente para distinguir entre coincidencia y consecuencia. Di un paso lento más cerca. Voz baja. Estás en terreno ajeno. Merino. No se inmutó. Por ahora. Luego volvió a subir al todoterreno y se fue. Las ruedas escupiendo polvo sobre mis botas. Esa noche revisé otra vez las cámaras de Sendero. A la 1:47 de la madrugada. Captaron movimiento. 2 hombres caminando junto al lindero este con herramientas. Se pararon en la cancela. Se arrodillaron. Empezaron a desenroscar el candado. Cogí la linterna. Salí al porche. Fernando levantó la cabeza. Orejas moviéndose. El viento cambió. Cálido y eléctrico. Podía oler lluvia y problemas acercándose. Susurré, tranquilo. Chico. Los hombres llegaron al poste de la esquina. Uno dirigió la linterna hacia el establo. Ese fue su error. Fernando rugió. No mugió. Rugió y cargó. El suelo tembló como trueno. Los hombres soltaron las herramientas. Gritando. Uno intentó trepar la valla. El otro se quedó helado el tiempo justo para darse cuenta de que iba a conocer la justicia a toda velocidad. Fernando embistió el poste. Astillando madera. Enviando al hombre volando hacia atrás al barro. El segundo corrió hacia la furgoneta. Resbalando fuerte. Maldiciendo. Cuando llegué a la cancela solo quedaban una bolsa de herramientas aplastada. Una linterna doblada y el sonido de un motor diésel huyendo por el camino de tierra. Caminé hasta Fernando. Todavía resoplando. Pecho agitado. ¿Tranquilo? Chico. Dije. Palmeándole el cuello. Lo has hecho bien. La grabación era perfecta. Con marca de tiempo. Alta resolución. Caras claras. Envié copias directamente a la Policía Nacional y a la Unidad de Delitos Agrarios.
Nada de ley local. Esta vez fue federal. A la mañana siguiente Elena llamó otra vez. Se están retirando. Dijo. Furgonetas desaparecidas. Casa de Carmen vacía otra vez. Pero yo sabía mejor. Eso no era retirada. Era reagrupamiento. Me serví un café. Miré los campos de trigo maltrechos y dije en voz alta, cuando cambia el viento. Hueles la tormenta mucho antes de verla. Fernando resopló como si estuviera de acuerdo. Carmen se había ido. Pero su sombra ahora era más grande y llevaba traje. 3 días después de que Fernando hiciera su declaración. Llegó la tormenta. La de verdad primero. El viento aullaba por la meseta. Golpeando el trigo como si quisiera limpiar el mundo. Luego llegaron los relámpagos. De los que no parpadean. Desgarran. Y justo en medio de aquello sonó mi teléfono. Javier Navarro. La voz era nítida. Femenina. Tono gubernamental plano. Agente especial Laura Mendoza. Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sección de Delitos Económicos y Patrimoniales. Recibimos su grabación. Nos gustaría hablar de lo que captó. Llegó a la mañana siguiente. Todoterreno negro. Placa visible. Impermeable todavía goteando. No mucha gente puede estar en mi porche y parecer que pertenece allí. Pero ella sí. Encantada de ver un nombre conocido. Dije estrechándole la mano. Entraste después de mi jubilación. ¿Verdad? Asintió. Entrenaste a uno de mis instructores en la academia. Todavía habla de su trabajo en el caso de fraude de tierras de la Sierra de Gredos. Me alegra que algo quedara. Dije. ¿Pasa? Nos sentamos en la mesa de la cocina. El mismo sitio donde meses atrás había ordenado las cartas falsas de Carmen. Dejó su tablet. Abrió la grabación de la incursión nocturna. 2 hombres. Caras claras. Parches de tricas visibles incluso con visión nocturna. Tenía razón. Dijo. Tricast no es proveedor de seguridad autorizado. Son contratistas de adquisición. Llevamos meses vigilando a su empresa matriz. Horizonte. He visto esto en 3 comunidades autónomas más, Andalucía. Extremadura. Aragón. Usted es el primero que lo documenta limpiamente. Supongo que la jubilación está sobrevalorada. Dije. Sonrió levemente. Con su permiso abriremos caso conjunto. Pero debes saber que no se irán en silencio. Tenía razón. Esa misma tarde mi nombre estaba en todas las noticias locales. Una fuente, todo el mundo sabía que era el equipo de prensa de Horizonte, filtró una historia afirmando que yo había amenazado a contratistas corporativos con violencia y usado un animal peligroso para intimidar a trabajadores privados. Habían tomado la grabación de la carga de Fernando y editado todo lo anterior. Sin herramientas. Sin allanamiento. Solo un toro y un titular, ganado de granjero local ataca a equipo de trabajo bajo revisión de la Guardia Civil. Estaba en la tienda de piensos a la mañana siguiente viendo el segmento en la tele del mostrador. La gente apartaba la mirada. Algunos susurraban. Entró Elena. Fuego en los ojos. Te están pintando como el villano. Dijo. El mismo manual que usaba Carmen. Solo que con presupuesto mayor. Asentí. Lo que significa que nos estamos acercando. Sacó un pendrive. He estado revisando los correos viejos de Carmen. Usaba la misma contraseña en todas partes, el nombre de su perro. No te creerás lo que encontré. Dentro había registros de pagos del Grupo Horizonte, a consultoría de supervisión comunitaria. La empresa pantalla de Carmen. Cada pago coincidía con la fecha de una nueva carta de infracción que había emitido. Cada vez que acosaba a alguien. ¿Cobraba?
Lo imprimimos todo y se lo entregamos a la agente Mendoza esa misma tarde. Sus ojos se abrieron mientras pasaba las páginas. Esto vincula directamente a Horizonte con ejecución falsa. Dijo. Esto es fraude organizado. No solo extorsión civil. Luego dudó. Pero necesito más. Necesitamos un rastro de comunicaciones entre Merino y Carmen. Ya estoy en ello. Dije. Volví a casa y revisé de nuevo los datos de la cámara. No la noche del asalto, sino las noches anteriores. Un fotograma captó algo sutil, el propio Merino de pie junto al garaje de Carmen. Hablando por teléfono. Caja de archivos abierta en el maletero. Matrícula clara. Marca de tiempo. Se lo envié a Mendoza. Me llamó en 1 hora. Esto es suficiente para solicitar orden federal. Durante unos días todo volvió a estar en silencio. Demasiado silencioso. Entonces una noche me despertó el sonido de grava crujiendo. Faros bajaron por el camino de entrada. Se pararon junto al establo. Una puerta de coche se cerró suavemente. Cogí la linterna y salí. El viento azotaba el trigo. Relámpagos parpadeando otra vez como si el cielo me advirtiera. Una voz de hombre llamó, «Señor Navarro». Era Merino. ¿Solo? Sin todoterreno esta vez. Estás cometiendo un error. Dijo acercándose. ¿Crees que esto es por un campo? Estás metiéndote en una máquina que se come a la gente para desayunar. Mantuve la luz firme sobre él. Entonces más vale que esperes que yo no tenga hambre. Sonrió. Lento y resbaladizo como reptil. No puedes parar esto. La tierra cambia de manos. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Puedes luchar contra una Carmen. Pero no contra la corriente. Curioso. Dije. Porque de donde yo vengo. Cuando la corriente se pone demasiado fuerte. Construimos un dique. Se rió. Se giró para irse. Nos vemos en la vista. Dijo. Suponiendo que todavía estés aquí. Y así desapareció en la noche. Faros desvaneciéndose. Tormenta llegando justo detrás. Al amanecer llegó la lluvia a raudales. El trigo se dobló. Pero no se rompió. Yo tampoco. Elena llamó otra vez. Voz entrecortada por la tormenta. ¿Han fijado fecha? Dijo. Vista en el juzgado de Toledo. Tú. Yo y la agente Mendoza estamos citados como testigos. Miré los campos empapados. Las vallas brillando plateadas con la lluvia. La tormenta ya está aquí. Dije. Hora de ver qué aguanta. En Castilla no huimos de las tormentas. Plantamos raíces más profundas y esperamos a que el rayo elija bando. El juzgado de Toledo no parecía justicia. Parecía dinero vestido de traje. Vidrio alto. Suelos de mármol. Hombres en blazers a medida susurrando sobre activos en vez de personas. Elena y yo nos sentamos en el banco fuera de la sala 302. Esperando que llamaran nuestros nombres. Ella apretaba una cajita. Sus pendrives etiquetados con letra perfecta de bibliotecaria. ¿Crees que nos escucharán? Preguntó. Le di una sonrisa pequeña. Escucharán. Solo que no les va a gustar lo que oigan. La agente Mendoza se unió a nosotros unos minutos después. Gabardina doblada sobre el brazo. Calmada como tormenta antes de romper. Me entregó una carpeta. El equipo de Merino intentará echarle la culpa a Carmen. Dirán que actuó sola. Agente rebelde. Inestabilidad emocional. Nos mantenemos en los pagos. Las presentaciones falsificadas y los registros catastrales. Ahí es donde se ahogan. Asentí. ¿Y el toro?
Levantó una ceja. ¿Te refieres a tu testigo de 4 patas? ¿Exacto? Mendoza sonrió con sorna. No te preocupes. La grabación habla por sí sola. Cuando llamaron mi nombre me levanté y entré en el campo de batalla fluorescente. La sala estaba llena. Periodistas. Abogados. Trajes. En la mesa delantera estaban Merino y su equipo. Sonrisas pulidas y ojos vacíos. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. El tipo que dan los depredadores antes de saltar. La jueza federal. Mujer severa de 60 y tantos. Miró su lista. Señor Navarro. Está aquí como testigo y denunciante. ¿Correcto? Sí. Señoría. Hizo un gesto. ¿Proceda? El abogado de Horizonte se levantó primero. Joven. Arrogante. Demasiado confiado. Señor Navarro. Comenzó suave. Usted afirma haber sido acosado por la comunidad de propietarios Urbanización El Prado. Sin embargo, los registros muestran que dicha comunidad estaba inactiva desde 2015. ¿Cómo podía acosarle si legalmente no existía? Sonreí levemente. Quizá debería preguntárselo a su cliente. ¿Es quien pagaba a su presidenta? Se quedó helado una fracción de segundo. Pequeño pero visible. Elena no pudo evitar sonreír desde la fila de atrás. Mantengámonos en los hechos. Presionó el abogado. También alega intimidación física por parte de contratistas de Tricast Seguridad. ¿Es consciente de que Tricast opera bajo subcontratación autonómica para cumplimiento medioambiental? Curioso. Dije. Porque la noche que cortaron mis candados no estaban midiendo calidad del aire. Tenían cortadores de pernos. Risotadas recorrieron la sala. La jueza dio un golpe de mazo una vez. No enfadada. Solo para recordar quién mandaba en el silencio. Luego Mendoza subió al estrado. Presentó las pruebas. Registros de transacciones entre Horizonte y la empresa Pantalla de Carmen. Marcas de tiempo de satélite de vehículos de Tricast en mi propiedad y el vídeo de mi cámara de sendero. La pantalla parpadeó. La misma que el equipo de prensa de Merino había editado para las noticias. Solo que esta vez se reprodujo sin cortes. La sala jadeó cuando apareció el contexto completo. Los hombres allanando. Llevando herramientas. Cortando mi cancela. Luego Fernando cargando. Defendiendo mi tierra de la única forma que sabía. Eso, dijo Mendoza con calma. No es agresión. Es un toro defendiendo propiedad vallada de una intrusión ilegal. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Y estos hombres? ¿Contratistas de Tricast bajo instrucción directa del Grupo Inmobiliario Horizonte? Continuó Mendoza. Contratados mediante contratos de supervisión falsificados firmados por la señora Vargas y CEO firmados por el señor Merino. La sala se quedó quieta. Casi se oía el trueno fuera resonando en el silencio. Merino susurró algo a su abogado. El hombre se levantó otra vez. Sudando ahora. Señoría. Estos documentos no están autenticados. Elena se levantó del fondo. ¿Sí lo están? Avanzó. Sosteniendo su cajita. Copias presentadas con marca de tiempo de la Oficina del Registro de la Propiedad con registros electrónicos coincidentes. La jueza le hizo gesto de avanzar. Proceda. Señora Pérez. La voz de Elena no tembló ni una vez. Expuso el patrón de extorsión de Carmen. Cada multa falsa. Cada cuota de cumplimiento pagada bajo amenaza. Luego sostuvo un documento final, el contrato de venta de tierras. Firmado. Dijo. Por Carmen Vargas y Carlos Merino. Ofreciendo propiedades que no eran legalmente suyas al Grupo Horizonte. La cara de Merino se puso blanca. La jueza lo miró.
¿Es esta su firma? Señor Merino. Dudó lo justo para condenarse. Es posible, dijo débilmente. Pero firmé docenas de adquisiciones, dijo la jueza con dureza. No respondió. La jueza se recostó. Expresión indescifrable. Agente Mendoza. Dada la superposición de propiedad de tierras autonómica, su unidad procederá con la investigación. Sí. Señoría. Respondió Mendoza. Cargos incluyen fraude documental, estafa, conspiración y transferencia ilegal de propiedad. El abogado de Merino intentó protestar de nuevo, pero la jueza lo cortó. Guárdelo para el juicio. Esta vista no es sobre sus excusas. Es sobre pruebas. Se giró hacia mí. Señor Navarro. Parece que su toro hizo más bien que daño. Sonreí. Lee mejor el carácter que la mayoría de los abogados. Eso hizo reír a la sala otra vez. Esta vez incluso la jueza sonrió levemente. Cuando terminó salimos a la tarde calurosa. Nubes de lluvia todavía colgaban bajas, oscuras y pesadas. Pero había rayos de sol rompiendo en franjas. Elena me palmeó el brazo. ¿Crees que ha terminado? Miré el horizonte. Para ella quizá. Para él todavía no. Mendoza se unió a nosotros. Nos moveremos contra Merino al amanecer. La Guardia Civil quiere que se quede local. Navarro. Los medios van a golpear fuerte esto. Que lo hagan. Dije. Quizá por fin tengan una historia donde la tierra gana. Esa tarde. De vuelta en la finca. Me serví un café negro y salí al porche. El aire era afilado y eléctrico. Fernando estaba junto a la valla. Calmado y firme. Masticando heno como si nada de aquello importara. Pero cuando el viento cambió y el trueno rodó otra vez por el horizonte, me di cuenta de algo. La justicia no era el rayo. Era el suelo. Lento, paciente e imposible de parar una vez que empieza a crecer. Intentaron enterrar la verdad bajo contratos y mentiras. Pero olvidaron. Los granjeros somos expertos en desenterrar cosas. La mañana que vinieron por ellos el cielo tenía color de acero. Ese gris que te dice que el día va a saldar cuentas viejas. Estaba tomando mi primer café cuando vi el convoy. 3 todoterrenos negros. Un sedán marcado. Todos girando por el bulevar de Verde Prado. Placas de la Guardia Civil. Elena llamó justo a tiempo. «¿Está pasando?» «Javier», dijo. Respiración rápida. «Tienen órdenes para Merino y Carmen. Mendoza lo dirige personalmente». No dije mucho. Solo me quedé en el porche y vi la estela de polvo levantarse por el horizonte como un segundo amanecer. Cuando llegaron a la antigua casa de Carmen, una docena de vecinos se habían reunido al borde de sus jardines. Nadie habló. Nadie tenía que hacerlo. Cuando los agentes derribaron la puerta principal, un solo sonido resonó por todo el vecindario. No miedo. No sorpresa. Sino alivio. Carmen Vargas salió esposada. Pelo revuelto. Ojos hundidos. Todavía llevando la misma chaqueta roja de sus reuniones comunitarias. Su voz se quebró cuando gritó: «No podéis hacer esto. ¿No entendéis?» Elena susurró a mi lado: «Oh. Entendemos de sobra». Al otro lado del pueblo, otro equipo asaltó la oficina local del Grupo Inmobiliario Horizonte. Un local comercial abandonado que habían convertido en su centro regional. Sacaron a Merino esposado también. Todavía con su sonrisa cara. Pero ahora parecía pintada. La agente Mendoza informó a la prensa justo allí en las escaleras del juzgado. Esta operación concluye una investigación multiautonómica sobre adquisiciones fraudulentas de tierras.
Blanqueo y campañas de acoso realizadas bajo apariencia de comunidades de propietarios y empresas de gestión inmobiliaria. Estamos agradecidos al señor Navarro, a la señora Pérez y a los vecinos de Urbanización El Prado por su valentía y cooperación. Esa noche el pueblo se reunió en el centro cívico. La misma sala donde meses atrás Carmen había reinado con su autoridad falsa. Ahora las mismas luces fluorescentes iluminaban algo honesto. David Vargas estaba allí también. Cansado. Pálido. Pero libre del peso que le había colgado desde que empezó la espiral de su mujer. Se puso delante. Carraspeó y dijo, es hora de hacerlo bien. Propuso una nueva escritura de comunidad, libros abiertos. Nada de decisiones a puerta cerrada. Auditorías anuales. La votación fue unánime. Elena fue nombrada archivista. Tomás Rodríguez, el guardia de seguridad al que Carmen solía acosar, se convirtió en coordinador de seguridad comunitaria. Y a mí me ofrecieron asiento en la junta. Les dije, gracias. Pero ya tengo trabajo a tiempo completo asegurándome de que nadie olvide lo que aprendimos. Después de la asamblea los niños corrían por el aparcamiento riendo. Sus padres sonriendo de verdad por una vez. Alguien trajo tarta. Olía a paz. Cuando llegué a casa las estrellas estaban fuera. El aire tenía ese dulce olor húmedo después de la justicia larga. Suelo limpio y silencio. Caminé hasta el pasto. Fernando estaba allí. De pie bajo la luz de la luna. Cola moviéndose lenta como si supiera que lo que había hecho importaba. Supongo que ahora eres famoso. Dije en voz baja. Espero que no se te suba a la cabeza. Resopló y volvió a masticar hierba. Elena llamó más tarde esa noche. ¿Sabes? Dijo. He estado pensando en lo que dijiste de que la tierra recuerda. Sonreí. Sí. Bueno. Dijo. Quizá no solo recuerda el dolor. Quizá recuerda a las personas que lo arreglaron. No respondí enseguida. La noche estaba demasiado quieta. Demasiado perfecta para llenarla de palabras. Más allá de la valla el trigo se movía lento con la brisa. Como si respirara otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo. Yo me sentí igual. Al final no fue la ley lo que nos salvó. Fueron los vecinos. La verdad y un toro enfadado que se negó a retroceder. El otoño llegó tarde ese año. Como si incluso las estaciones necesitaran tiempo para respirar de nuevo. El trigo se volvió dorado despacio. Cauteloso. Como si la tierra misma estuviera probando la idea de paz. Habían pasado 3 meses desde las detenciones. Carmen aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fraude documental. Suplantación de autoridad y acoso. 18 meses en prisión federal. 5 años prohibida de gestionar cualquier cosa relacionada con fondos públicos. Merino no tuvo tanta suerte. Fue a juicio y la jueza no se anduvo con rodeos. Empresa depredadora bajo apariencia de gestión inmobiliaria. Lo llamó. Tendrá mucho tiempo para pensar en adquisiciones entre rejas. Para nosotros. Verde Prado empezó a sentirse como siempre. Elena encabezó el comité de transparencia. Cada expediente de la comunidad digitalizado. Cada registro abierto al público. David Vargas vendió en silencio la casa vieja y donó el beneficio para reparar el parque comunitario que Carmen había vallado solo para socios. Los niños pintaron un cartel nuevo, bienvenidos a Verde Prado. Donde la tierra pertenece a todos. Y yo volví a la labranza. No porque necesitara el dinero. Sino porque el suelo necesitaba recordar qué manos se sentían cuando no estaban luchando. Cada mañana caminaba por los surcos. Botas húmedas de rocío. Fernando siguiéndome como una sombra con cuernos. A veces me empujaba el hombro. Solo lo justo para recordarme quién mandaba de verdad. Los vecinos empezaron a pasar otra vez. Tomás me ayudó a arreglar la valla sur.
Elena trajo tartas que de alguna forma nunca se enfriaban antes de desaparecer. Incluso las nuevas familias que se habían mudado saludaban. Sonreían. A veces se quedaban a tomar café. Por primera vez en mucho tiempo nadie mencionaba multas, estatutos ni patrullas. Una tarde recibí una carta de la agente Mendoza. Letra pulcra incluso en tinta. Navarro. Caso cerrado oficialmente. Urbanización El Prado reconocida como tierra agrícola histórica bajo ley de preservación local. Activos de Horizonte embargados. Usted y la señora Pérez recibirán menciones formales el próximo trimestre. Dígale a Fernando que todavía hablamos de él en la unidad. Me reí un buen rato con esa última línea. Esa noche me senté en el porche mientras el sol se hundía detrás del trigo. Los campos brillaban. Vivos. Infinitos. Y por una vez no había zumbido de motores. Ni linternas. Ni furgonetas arrastrándose por los caminos traseros. Solo grillos y el leve mugido de un toro que se había ganado su descanso. Elena pasó llevando una cesta de manzanas. Se sentó a mi lado. Callada un rato. Luego dijo, ¿sabes, Javier? Cambiaste como la gente ve estas comunidades de propietarios. Gente en Valladolid. En Salamanca. Incluso en Soria. Están formando nuevos consejos. Citando tu caso. Sonreí. No lo hice por fama. Asintió. Lo sé. Pero a veces la valla de un hombre se convierte en la marca de límite de otro. La del tipo correcto. Nos quedamos allí hasta que salieron las estrellas. Las de verdad. No las que nombran en honor a inversores. Y en el silencio casi podía oír la tierra respirando otra vez. El silencio no estaba vacío. Estaba ganado. La paz no grita. Zumba bajo y firme como el viento a través de un campo que recuerda tanto la tormenta como las manos que lo reconstruyeron. Nunca me propuse ser orador público. La verdad es que antes me ponía nervioso solo pidiendo en un autoservicio. Pero aquel otoño recibí una llamada de Madrid. Señor Navarro. Dijo la mujer. Nos gustaría que hablara en el Simposio Nacional de Derechos de la Tierra. Su caso en Verde Prado se ha convertido en modelo de enseñanza. Transparencia. Acción ciudadana. Preservación rural. Estaríamos honrados. Le dije que solo era un granjero que se cansó del papeleo. Se rió. Esa es exactamente la razón por la que le queremos. 2 meses después estaba de pie detrás de un atril de grado gubernamental en un salón de baile lleno de trajes y micrófonos. Había senadores. Jefes de agencia. Profesores. Gente que nunca había sostenido un poste de valla pero tenía muchas opiniones sobre ellos. Carraspé y dije, no tengo diapositivas ni gráficos. Solo una historia. Se inclinaron hacia adelante. Les conté lo de Carmen Vargas. La comunidad que no existía. La seguridad falsa. Los carteles. Las multas. El miedo. Les conté de vecinos demasiado asustados para saludar. Del coraje terco de Elena. De un toro llamado Fernando que tenía mejor instinto que la mayoría de los burócratas. Y luego les conté lo que vino después de las reuniones, la reconstrucción. Las risas volviendo como flores silvestres después de un incendio. A mitad del discurso levanté la vista y vi que la gente realmente escuchaba. No asentían por cortesía. Escuchaban de verdad. Así que dije, ¿sabéis? Todo el mundo piensa que la justicia viene con sirenas y mazos. Pero de donde yo vengo viene sobre 4 patas a toda velocidad. Y a veces huele a heno. La sala estalló en risas. Incluso la moderadora se secó los ojos. Pero cuando se calmó me acerqué más al micrófono y dije, la verdad es que no se puede legislar la integridad. No se puede aprobar una ley que haga decente a la gente.
Lo único que puedes hacer es mantener tu terreno cuando alguien intenta llevarse lo que no es suyo y confiar en que suficientes de nosotros haremos lo mismo. Después la gente hizo cola para estrecharme la mano. Un joven de León dijo, mi abuelo perdió su finca por una de esas comunidades falsas. Me has dado ganas de luchar. Una mujer de Salamanca me metió en la mano un cuaderno pequeño. El diario de campo de su padre. Y susurró, a él le habría gustado tu historia. Esa noche, de vuelta en la habitación del hotel, dejé el cuaderno junto al mío. Escritura diferente. Mismo suelo. Misma esperanza terca. Cuando volé a casa, Elena me esperaba en la puerta. ¿Cómo fue? Sonreí. Bueno. No creo que estén listos para elegir un toro para el Congreso todavía. Pero dale tiempo. Volvimos conduciendo por las colinas mientras el sol bajaba abajo, pintando todo con ese oro que solo pasa después de la cosecha. Y me di cuenta de algo que antes no había visto. La pelea de Verdeprado no fue solo por tierra. Fue por memoria. ¿Quiénes somos cuando se apaga el ruido? Cuando se queman los papeles y solo queda aquello por lo que nos plantamos. Aquí fuera. La tierra recuerda. Y nosotros también. Quizá no gané nada nuevo. Quizá solo me aseguré de que no perdiéramos lo que importaba. De cualquier forma, la tierra sabe la diferencia. Es curioso lo silenciosa que puede ser la paz. No la que viene del silencio. La que crece del ruido. Por fin quedándose sin aliento. Han pasado 6 años desde el lío de Verdeprado. El trigo todavía se mece con el viento. Las bayas todavía aguantan. Y las únicas cartas en mi buzón son catálogos de semillas y las felicitaciones navideñas de Elena. Así sé que hicimos algo bien. Las nuevas familias de aquí no recuerdan las patrullas falsas ni los folletos. Y me parece perfecto. Tienen niños montando en bici por el mismo camino donde antes rodaban las furgonetas de tricas. Esa es una mejor memoria para plantar. Fernando está más lento estos días. Su pelaje plateado en parches. Los pasos más pesados. Pero todavía camina hasta la misma valla cada mañana. Mirando a través del campo como un centinela que nunca recibió la orden de retirarse. A veces los niños del vecindario pasan con manzanas y historias que inventan a medias sobre el toro héroe que ahuyentó a los malos. Les dejo hablar. No les corrijo. Se merecen su versión de la leyenda. El invierno pasado uno de esos niños. Tomás. De unos 12 años. Me preguntó, don Javier. ¿Echas de menos la pelea? Lo pensé. Sobre las noches sin dormir. Las cámaras. La rabia. La espera. Y luego sobre las caras. La sonrisa firme de Elena. La placa de Mendoza brillando bajo una tormenta. Vecinos hombro con hombro cuando más importaba. No. Le dije. No echo de menos la pelea. Pero recuerdo por qué pasó. Así que me aseguro de que tú no tengas que vivirla. Asintió como si entendiera más de lo que sus años decían. Luego salió corriendo riendo. Persiguiendo el viento a través del trigo. Cuando Fernando finalmente se vaya. Y sé que no tardará mucho. Lo enterraré cerca del viejo roble. Justo junto a la valla que defendió. Quizá grabe una placa. Algo sencillo. Fernando se mantuvo firme. Y algún día cuando yo también me haya ido. Quizá alguien camine por este campo y sienta ese mismo peso silencioso en el suelo. No tristeza. Sino memoria. Porque la tierra recuerda. Recuerda a las personas que la quisieron lo suficiente para plantarse. A los que no vendieron. No se asustaron. No se doblaron. Y quizá eso es todo lo que un hombre puede pedir, dejar una pieza de sí mismo que crezca más fuerte de lo que fue. Elena todavía viene cada domingo. Nos sentamos en el porche.
Dos almas viejas con demasiado café y poco sentido común para mudarnos a la costa. Ella me lee artículos. Lugares como el nuestro que se defienden. Usando nuestro caso como precedente. Parece que Verde Prado empezó un movimiento. Dice. Y yo solo asiento. Mirando el horizonte que se vuelve dorado. Cuando el sol se hunde y el mundo se vuelve ese azul suave. A veces juraría que todavía lo veo. Fernando. Joven otra vez. De pie alto al borde del trigo. Vigilando. Esperando. Y sé que algunas cosas una vez plantadas nunca mueren. La tierra recuerda no las batallas que libramos, sino las raíces que elegimos conservar. Y si ese es mi legado, entonces lo es.